Se trata de un convenio entre el Gobierno de Extremadura y el Ministerio de Fomento que se va a firmar en los próximos días y que va a permitir poner a disposición de los extremeños 69,3 millones de euros para la aplicación de distintos programas de ayudas recogidos en este plan. Hablamos de ayudas para alquiler de viviendas, de ayudas para rehabilitación y desarrollo de áreas de renovación y regeneración urbanas, la obtención de informe de evaluación de edificios, condición obligatoria, lógicamente, para acceder a las ayudas de rehabilitación. Estas ayudas se suman a las que ya se recogen en el Plan Regional de Habilitación y Viviendas de Extremadura y que tiene contemplado 57,4 millones de euros para el periodo comprendido entre 2013 y 2016, es decir, plan complementario, el estatal, al Plan Regional de Rehabilitación y Viviendas de Extremadura. Estamos hablando, por tanto, que los extremeños dispondrán de un total de 126,7 millones de euros en los periodos 2013 a 2016 para políticas de ayuda a la vivienda, haciendo especial hincapié en el fomento del alquiler y la rehabilitación de las mismas.